Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hemos venido en una serie que se llama Doctrinas, ¿cómo? Fundamentales. Capítulo 1 del Génesis. Vamos a leer Génesis. ¿Saben dónde queda el libro de Génesis? No lo vaya a buscar después de Apocalipsis, que no lo vais a encontrar. Está al principio de la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo dice el versículo 1 y verso 2? ¿Cómo le parece? Y la tierra, ¿qué? Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy vamos a hablar de una doctrina de la iglesia que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es hablar de una materia que en teología se llama neumatología. Viene de una palabra griega que es neuma, que quiere decir espíritu, hálito o viento. En sí, eso es lo que quiere decir la palabra neuma. De ahí es donde se toma esa doctrina o que se llama neumatología, que la iglesia la enseña por una razón, porque la creemos. Según el Evangelio, según San Juan capítulo 4, el verso 24 define la naturaleza de Dios. Dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Así que una persona no podrá conocer a Dios si no es por su espíritu. En la Biblia se le llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que es el que a lo largo de la historia, comenzando desde el Génesis, enseña que Dios crea el cielo y la tierra por la palabra, y no sé cuántos centenares, miles, millones de años después, Dios comienza a organizar, porque según el verso 2 se presenta un caos y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay algunas hipótesis, entre ellas que primero, la tierra tiene un pasado sin fecha. Nadie sabe cuántos años tiene este globo, este universo, este sistema en el cual nosotros vivimos. Nadie sabe. Los científicos no han podido. Hasta ahora están buscando el origen de todo esto. Ellos hacen conjeturas, que 5.000 millones, que 10.000 millones, que 15.000, pero al final es alguien similar al que estaba por ahí en la calle, que estaba haciendo así. Y alguien se le ha acercado y le ha preguntado: ¿qué haces? Y él dijo: cogiendo pispirispis. Entonces le dijeron: ¿y qué es eso? Y el tipo le dijo: no sé, porque hasta ahora no he cogido ninguno. Bueno, en esas está la ciencia. En estos días hubo una noticia mundial porque lograron descubrir un agujero negro. Esa fue la noticia del momento. La radio, la televisión, la prensa escrita, ¿cierto? Es lo máximo.
Entonces, nadie sabe cuántos años tiene el universo. Hay hipótesis, pero nadie puede decir cuántos años. ¿Qué puede decir el cristianismo? Que la tierra tiene un pasado sin fecha. Ahora, del verso 1 al verso 2 hay una cantidad de años que yo le llamaría eterna. Y al hacerlo lo digo en razón a, primero, que no existe una historia que explique qué tiempo hubo del texto 1 al texto 2. Porque si usted mira bien, el texto 1 termina con un punto y es como si comenzase una nueva etapa. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿cuánto tiempo hubo? No lo sabemos. Pero sí parece que hubo un caos. Porque si estaba desordenada, fue porque estuvo. Y si estaba vacía, ¿qué pasó? Ahora bien, en esa reconstrucción de ese universo, hay varias cosas que vale la pena que usted las tenga en cuenta. ¿Quién pudo causar ese caos? Entonces la ciencia sale a decir que los átomos, que un fenómeno natural, que se presentó una descongelación, en fin, cualquier cantidad de conjeturas. La Biblia dice que hubo un personaje que fue el sello de la perfección de Dios y que un día se rebeló contra Dios y fue lanzado y ha provocado un caos. Según dice el profeta, dejó desiertas las naciones, convirtió el mundo en un desierto. Dios comienza a organizar en su orden todo, pero me llama la atención que estando la tierra desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Solo para decir con esto que antes de Él y después de Él no hay nadie. Por eso usted lee la Biblia y encuentra que es un libro totalmente diferente a los libros que usted está acostumbrado a leer. Lo primero que usted hace cuando va a una librería en busca de un libro es mirar quién es el escritor, cuál es la temática. Colocan todo lo más bonito en la pasta, aunque el contenido del libro sea pura basura. Y a veces uno lo compra por la presentación. Dice, wow, tiene que tener algo bueno, ¿no? Entonces uno hasta se anima. Pero se pone a leer y después se descubre que no valió la pena, que perdió la platica. La Biblia no es así. La Biblia comienza con Dios. Dios en el principio creó ¿qué? El cielo y la tierra. No hay prólogo, no hay una historia del autor de la Biblia, ¿cierto? No dice la fecha del nacimiento, ni cuál era su profesión, ni en qué se hizo profesional, ni descendiente de quién. Y eso es lo que a mí me impacta y me llena de esperanza al saber de que Dios en su infinidad, en su eternidad, en su señorío, en su soberanía, en su omnisciencia, en su omnipotencia, no tiene que decirle a nadie nada, porque antes de Él no hay nada. La historia comienza a partir de un principio. Si no hay un principio, entonces no hay historia. Por eso no aparece ni la prehistoria ni la historia de Dios. Alguna vez me han preguntado a mí, pastor, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo? ¿Dónde nació Dios? La respuesta mía fue sencilla. El día que alguien te puede explicar dónde nació Dios, cuál es el principio de Dios,
ese día Dios se acaba y quien lo explique será Dios. Porque lo único que se puede explicar es lo que tiene principio y tiene fin. A Dios no se puede explicar porque Él no tiene principio ni tiene fin. A Dios hay que creerlo. ¿Y cómo puedo creer en algo que no tiene principio ni fin? Hay testimonios claros. Los cielos cuentan y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo en la carta a los Romanos enseña en su capítulo 1 del versículo 18 en adelante de una manera clara que el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el escritor consagrado, en una de sus muy bonitas enseñanzas a los griegos, les decía que Dios a los antiguos no los dejó sin testimonio. Hay gente que le pregunta a uno si el evangelio es la única alternativa para salvación. Eso que ustedes predican, no hay otra posibilidad de ser salvo. Entonces, ¿qué pasó con los que no oyeron el evangelio? La respuesta es sencilla. Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Romanos dice: todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y entonces dice a alguien: Dios es injusto. ¿Cómo puede ser que va a hacer que la gente se condene si no escucharon, si no conocieron? Bueno, usted vive desinformado. No ve televisión, ni escucha la radio, ni lee la prensa, pero compró un vehículo y acaban de reglamentar el código de tránsito. Y usted ha salido y violó una de esas normas nuevas. El policía lo ubica allí, como pasó esta semana pasada con un hermano, que en Soacha colocaron pico y placa. Lunes, para mí me toca lunes y miércoles, porque es par. Y el hermano se fue a hacer una vuelta a Girardot. Nunca había pico y placa allá. Entonces lo para el agente de tránsito, le dice: usted está transitando en un día prohibido aquí por la autopista sur. Dice: señor, yo no sabía. Él le dijo: el desconocimiento de la norma no lo exceptúa de la sanción. El hecho de que a usted no le hayan dicho que hay un Dios no quiere decir que usted escapa al justo juicio de Dios, porque hay testigos. Los cielos son un testigo y la tierra es un testimonio. Esto no existe por casualidad. Hay un ser que lo ideó, lo diseñó y lo trajo a la realidad. Ese ser que usted no quiere o no acepte o no crea, se llama Dios. Y más allá de que usted no quiera, el día que Él quiera lo moja, y el día que Él quiera le mueve el piso. Y por soberbio y altivo que usted sea, el día que quiera le cierre el oxígeno y se murió. Eso es lo que me gusta del Dios que yo predico. Alabe a Dios. Entonces Lucas dice que Dios no dejó sin testimonio a los antiguos. ¿A cuáles? A esos que no oyeron palabra, a esos que nunca escucharon que había Dios. Dice la Biblia: Dios no los dejó sin testimonio. Les dio tres. Uno, el fruto de la tierra. En filosofía se dice que no hay efectos sin causa. Para que esta planta, esta flor esté aquí, alguien tuvo que traerla. Y para traerla tuvieron que cortarla de algún lugar. Y para que ese lugar produjera, alguien tuvo que sembrarlo. Y para que ese lugar existiera, alguien tuvo que crearlo. Llámelo como quiera. El cristianismo le llama Dios. Qué bueno es Él. Entonces dice: no los dejó sin testimonio, dándoles ¿qué? El fruto de la tierra, la lluvia temprana y tardía y la alegría del corazón, para que a través de esos tres testigos el hombre, por ignorante que sea,
llegue a una conclusión. Alguien diseñó esto, lo ideó. Búscame al más materialista del mundo para que me haga una flor de estas con todos sus componentes, partiendo de lo que no existe. Él puede desarrollarlo a través de productos sintéticos, ¿cierto? Él puede hacer algunos injertos y hacer que aparezca una flor, pero requiere de una materia prima. Eso, que patarrollo, es el científico, que el señor que murió en la silla de ruedas, que era un genio. Pues ¿cómo le parece que con todo y eso ninguno pudo hacer algo por sí mismo? Siempre dependieron de una materia prima. Así de sencillo. Porque esa materia prima no la produce la fábrica, no la produce el científico. Hay un ser que el hombre no ha querido reconocer, que se llama Dios. Y está aquí esta mañana, porque Él es espíritu. Dios quiso habitar con el hombre y ha creado el universo, ha organizado un chalet con un hermoso espacio, árboles frutales, aguas limpias, aire puro. La Biblia le llama el Edén. Ahí ha colocado el hombre con el único objetivo de que el hombre viva, disfrute y tenga una permanente comunicación con Dios. Sin embargo, el hombre ha desobedecido a Dios y a causa de eso se ha roto la comunión del hombre con Dios. Entonces Dios, a causa del pecado del primer hombre, lo ha expulsado del huerto y ha colocado un ángel que cuide la entrada para que el hombre no entre y tome del árbol de la vida y se convierta en un pecador eterno. De alguna manera mostrándole la posibilidad de volver a tener un reencuentro con Dios. Desde entonces los hombres tuvieron un objetivo y era de sentir a ese Dios. Entonces lo hicieron a través de los sacrificios. Adán ofreció sacrificios. De no ser así, ¿cómo aprendió Abel a ofrecer sacrificios? ¿Y cómo aprendió Adán a ofrecer sacrificios? Adán aprende de Dios. Dios sacrifica unos animales para vestirlos a ellos. Eso lleva a que Adán aprenda a ofrecer sacrificio al Creador. Sus hijos lo aprenden. Y entonces un día ofreció Caín y también Abel sacrificios a Dios. Era la manera de tener un contacto con Dios por medio del cual el problema del alma, de la conciencia, tuviera alivio. Una vez que Dios permite que se dé la procreación, que la gente se multiplique, entonces comienza a tratar con personajes como Noé. Y Noé fue hallado en gracia delante de Dios y Dios le da una ordenanza, él la cumple a perfección. Salen del arca, dice la escritura que Dios llama a Abraham y le hace una promesa como la que aparece en el capítulo 17 del Génesis, haciéndolo una nación grande. Estos, a causa de su desobediencia, van a Egipto y están allí un periodo de 430 años, durante los cuales se multiplicaron y se hicieron una nación fuerte en medio de otra nación. Dios toma la decisión de sacarlos y entonces hace una manifestación de su poder, guiando al pueblo de día con una nube y en la noche con una columna de fuego. Pero el pueblo necesitaba un lugar donde pudieran tener un encuentro directo con él. Entonces Dios le ha dicho a Moisés que haga un tabernáculo, según el capítulo 25 en lo adelante del libro del Éxodo. Me encanta cómo concluye diciendo: como Dios le mandó a Moisés que hiciera el tabernáculo, así lo hizo. En el tabernáculo había un lugar que se llamaba el lugar santo y otro lugar que se llamaba el lugar santísimo. Al lugar santo tenían acceso un grupo de personas, pero al lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios, solo podía ingresar
un hombre exclusivo y en determinado tiempo para tener un encuentro con Dios por medio del sacrificio, a fin de aliviar sus propios problemas del alma y luego interceder por el pueblo. Así era que la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Luego el pueblo llega a la tierra prometida y allá surge la idea de construir un templo. David quiso hacerlo, pero no le fue permitido por cuanto había derramado mucha sangre. Entonces Dios le dijo que sucedería en los días de su hijo llamado Salomón. Con todo, David preparó, reunió materiales, hizo todo lo posible para que cuando llegara el que iba a construir el templo, simplemente ya encontrara mucho adelantado, como decimos en nuestro lenguaje. Así que viene Salomón y un día Salomón dice: ¿cómo así que yo vivo en palacio de cedro y Jehová habita en una tienda? Tomó la decisión de construir templo a Dios y ha construido el templo más famoso y el único templo de la humanidad. Acuérdese que el único templo que hay fue el del pueblo de Israel. Los demás lugares de reunión no son templos, son sinagogas, son capillas, son lugares de encuentro. El único templo es el de Jerusalén. Pero Salomón lo ha hecho y además ha invertido cualquier cantidad de recursos, consciente de que es para el Dios dueño de todo. No escatimó esfuerzo, hizo todo lo posible porque fuera una de las maravillas del mundo. Y tenía razón, era nada más y nada menos que para adorar al Dios de los cielos. Y dice la Biblia que cuando Salomón ha terminado el templo, ha hecho una oración maravillosa. Léale en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, en la cual le dice a Dios que ese lugar tiene una finalidad. Uno, que su presencia esté ahí. Dos, que quien venga a ese lugar y se encuentre con Dios, él pueda ser perdonado, su vida pueda ser restaurada, el enfermo pueda ser sanado. Esa es la oración que hace Salomón en el capítulo 6. Pero llega un momento interesante. Dice: si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo te he edificado, dice Salomón. Y luego le hace un recuerdo Dios al pueblo de Israel cuando les dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si yo he hecho todo. Pero luego les dice: he aquí que miraré al que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios. Para que la habitación no sean 4 paredes, sino sea un templo de carne que tiene corazón y tiene cerebro, que establece las diferencias y está en condiciones de tomar decisiones. Sí, hoy el templo no es un edificio, es cada uno de los que están conmigo en este recinto. Y pueden decirle al Dios bendito: bienvenido a este templo. Alaben el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso ustedes van a encontrar en el libro de Ageo, léasen lo que es muy bonito, cómo se presenta la situación del templo, que aunque era hermoso, la palabra dice que la gloria postrera sería mejor que la primera. Y llegando entonces al momento en que Salomón dedica el templo a Dios, dice que la gloria de Dios descendió y llenó todo el templo. La presencia de Dios estaba ahí. A partir de entonces, el Espíritu de Dios comenzó a hacer manifestaciones momentáneas en los individuos. Si lees el libro de Ezequiel,
vas a encontrar que dice: y vino el Espíritu de Jehová a mí y me dijo. Lee los profetas y te vas a dar cuenta que el Espíritu de Dios era circunstancial en las personas, no permanecía en él. Además, era exclusivo de tres figuras: el rey, el sacerdote y el profeta. Ellos tenían esas posibilidades. Y todo iba enfocado en beneficiar a un solo pueblo, que era el pueblo de Israel. Pero un día Dios abre una puerta, según el capítulo 2, verso 28 del libro de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? Ya no será sobre el profeta y circunstancialmente. Ya no será sobre el rey el día que le ungen. Ya no será sobre la persona que lidere el culto, el sacrificio. Será sobre toda carne. Y comienza a enumerar quiénes: vuestros hijos, vuestras hijas, los siervos, las siervas, para todos. Mostrando entonces desde el Antiguo Testamento la apertura de la puerta de la gracia para la generación de este tiempo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando se derrama el Espíritu Santo, que los que están allí se quedan asombrados, y mientras unos dicen que es una maravilla de Dios, otros dicen que los que están allí están borrachos. Pedro les dice: no están ebrios como ustedes suponen, son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido la escritura de Joel. Dios hoy ha derramado de su espíritu sobre toda carne. Desde entonces el Espíritu Santo se ha manifestado en los negros, en los blancos, en los amarillos, en los ricos, en los pobres, en los feos, en los bonitos, en los del oriente, en los del occidente, del norte, del sur y del centro, porque Dios no hace discriminación. Para Dios todos somos. Alaben al que no hace acepción de personas. Aleluya. El Espíritu Santo ahora, según el capítulo 2, verso 39 del libro de los Hechos, dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que ahora usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Pero cuando entramos a nuestro tiempo, entonces vamos a pensar que la obra del Espíritu Santo es todo un proceso en la vida del hombre. Según el evangelista Juan, dice que cuando el Espíritu Santo venga, ¿a quién? Al hombre. Lo primero que va a hacer en el hombre es convencerlo que es un pecador. Nadie podrá tomar una decisión para recibir a Cristo si el Espíritu Santo no le hace saber que es un pecador y que necesita un Salvador. La Biblia está en todas las casas, está en el gobierno, está en las cortes, está en las casas, en la sala muy bonita, en un atril bien elegante, en el Salmo 91. Pero la gente, a pesar de que lo lee, no lo entiende ni produce efectos transformadores en su vida. ¿Cuál es la razón? Una, porque el hombre no ha abierto el corazón. Y como no se abre el corazón para que Dios hable, entonces aunque el libro esté ahí y lo tenga abierto, para su conciencia estará cerrada. Pero en el momento que Dios trata con el hombre, le hace saber lo horrible de su condición y la urgente necesidad de un Salvador. Ahí comienza el Espíritu Santo a tratar con la persona. Yo no pude creer al Evangelio porque se me ocurrió creer. Cuando yo voy a bautizar a una persona, siempre le pregunto: ¿por qué se va a bautizar?
Porque entre otras cosas se les dice que no se pueden bautizar por miedo, que no se pueden bautizar por presiones de nadie, que no se pueden bautizar por intereses de ser ricos o por intereses de conseguir novia o novio o por pertenecer a un determinado grupo, porque esa no es la finalidad del bautismo. La finalidad del bautismo es que el hombre sea salvo. Y para que sea salvo, el único que puede producir ese querer como el hacer es el Espíritu Santo en la vida de la persona. Gloria a Dios. Jesús dijo: yo me voy, pero no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y cuando el Espíritu Santo venga, los guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo en la vida de la persona le abre el entendimiento, le hace ver qué está malo y también le hace saber cuál es la solución. El hombre común y corriente sabe que matar es malo, pero él mata por rabia, por venganza, por odio. El hombre común y corriente sabe que tener una mujer aparte de la propia es malo, pero él lo hace porque ese es su instinto y eso es lo que a él le gusta. No sucede así con el cristiano. ¿Por qué? Porque con el cristiano ha tratado el Espíritu Santo. Y aunque el cristiano tenga la oportunidad de saciar su venganza, dice: no puedo hacerlo porque Dios por su Espíritu en su palabra me dice: no matarás. Puede ser que la señora está muy elegante y muy atractiva, o el caballero muy elegante y muy atractivo para la dama, pero él o ella dicen: no puedo porque hay un Dios que me ve y que me dice que no se puede. ¿Quién genera esa conciencia? El Espíritu Santo. Y está aquí esta mañana en nuestro medio. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Entonces es un proceso que comienza cuando Dios le abre el entendimiento a la persona para que conozca cuál es su condición y también conozca cuál es la solución. Esa persona cree, como dice el Evangelio según San Marcos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Eso es lo que dice la Biblia. Pastor, me han hecho esta semana una pregunta por las redes sociales: si una persona muere sin recibir el Espíritu Santo, ¿se pierde? La respuesta es sí. Se va a perder. Y eso suena raro, pero es verdad. Otra cosa es que pregunte: si una persona se muere solamente habiendo sido bautizado, ¿se pierde? Y ahí la respuesta, ¿cuál es? No. Porque lo que la Biblia dice es: el que creyere y fuere bautizado. Pero si se muere sin el Espíritu Santo, ¿se pierde? Sí. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, porque cuando el hombre crea el Evangelio, la obra del Espíritu Santo ya comenzó en él. Ese hombre se aparta del pecado no por su fuerza. Ese hombre se sostiene fiel, santo a Dios, no por su propia voluntad, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo hago yo para vencer lo malo si no es por el Espíritu Santo? Seré seducido y arrastrado, seré reformado pero no transformado. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del hombre, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Hace que esa persona entienda la necesidad de su Salvador. Y una vez que crea el Evangelio y se bautiza, es porque el Espíritu Santo está ahí. Y entonces el hablar en lenguas, ¿qué? Bueno, es una consecuencia de la salvación. ¿Cómo es que dice la Biblia? Y por cuanto sois hijos, Él os ha dado el espíritu de su Hijo. ¿Lo escuchó? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Y cómo es que dice el Evangelio de Marcos? Y estas señales seguirán ¿a quién? O sea, yo creo, yo me bautizo y hay unas consecuencias. ¿Cuáles son? Echarán fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán en nuevas lenguas.
Así que yo no hablo en nuevas lenguas para ser salvo. Hablo en nuevas lenguas porque soy salvo. Que esa es la diferencia. Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. Entonces vienen esas consecuencias: autoridad para echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Esas son las consecuencias de ser un hijo de Dios. No es para llegar a ser, es porque ya es. Se dan porque ya soy, que es la confusión que ha afectado a los cristianos, y que inclusive algunos se apartaron de la fe, porque leían en Romanos que dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces decía: yo no he hablado en lenguas, ¿qué hago aquí? Porque creían que todo el cristiano era hablar en lenguas, y se les olvidaba que eso era apenas una parte, una del sinnúmero de beneficios que trae en la vida del cristiano la presencia del Espíritu Santo. Qué bueno es Dios. ¿Será que lo pueden alabar, hermano? Aleluya. Pero no queda ahí. La obra del Espíritu Santo sigue un proceso. ¿Cómo es que dice Pablo en la carta a los Efesios? El objetivo de Dios, a través de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es claro: hacer a los santos para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto, el cual es Cristo. En la medida que el cristiano va recibiendo la orientación espiritual por sus pastores, entonces su fe va creciendo, y el poder del Espíritu Santo que está en él se va desarrollando en diferentes funciones. Entonces aparece lo que está escrito en el capítulo 5, verso 22 de la carta a los Gálatas: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Es un racimo del Espíritu que se hace vigente en la vida de la persona que ha creído a Dios, y que se divide: 3 para con Dios, 3 para con mi prójimo y 3 para conmigo mismo. Pero ahí no queda la obra del Espíritu, porque dijimos ya que es un proceso. ¿Cómo es que dice el escritor consagrado? El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué? La perfeccionará. ¿Cuándo? Cuando haya hablado en lenguas, cuando haya sanado a un enfermo, cuando haya tenido una profecía, hasta el día de Jesucristo. Así que aquí deje de creerse muy importante quien quiera creerse porque ya habla en lenguas y el otro no ha hablado en lenguas. Que usted esté en pañales, incluyendo este servidor, porque cuando hablamos de él es un mar tan grande de sabiduría y de conocimiento que si viviera 1000 años 2 veces no alcanzaría a descubrir todas las riquezas que hay en ese mar de la sabiduría y de la gloria de Dios. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Entonces Dios lleva un proceso y lo va a perfeccionar el día que Jesucristo venga. Por eso es preocupante que muchos cristianos piensen que son mejores que los otros. ¿Ya? Es preocupante, porque se les ha olvidado que están en el proceso, y que ese que viene atrás,
como ese que va delante de mí, tendrán que seguir hasta el día de la perfección. ¿Y cuándo sería el día de la perfección? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué? Alábelo, porque Él está aquí. Entonces vamos en un proceso. ¿Ustedes recuerdan lo que les dije alguna vez? Que cuando el pastor se equivocara, ¿qué? Vamos a ver cuántos se acuerdan, porque si no, he perdido el tiempo aquí. Ténganme paciencia, que Dios, ¿qué? Y a material duro para sufrir ese proceso, ¿cierto? Cosa complicada, pero Dios está trabajando ahí. Me está trabajando. Y dice, es que yo lo tengo que pulir, pero esto me demora hasta que yo regrese. ¿Cómo le parece? Entonces es un proceso que Dios está perfeccionando a través del fruto, a través de los ministerios. Gloria a Dios. Por eso nunca olviden su vida cristiana, que la obra del Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. No estoy diciendo que no es necesario, estoy diciendo que es, ¿qué? Mucho más. Los que se quedaron en las lenguas se quedaron sin entendimiento. Hay que ir un poco más adelante, dice la Escritura, porque al final tenemos que crecer y no quedarnos niños. Ir avanzando en este proceso del conocimiento de esta doctrina tan importante, que tiene una finalidad preciosa, y es la perfección. ¿Escuchó? La perfección. Usted por su propia cuenta no lo logrará. Usted puede reformarse. Para eso están los centros de rehabilitación, donde le dicen a la persona: tú puedes, tienes que elevar tu autoestima, tú eres capaz, es más grande lo que está en usted, dentro de usted, que su apariencia. Usted es mucho más grande de lo que cree. Y le meten toda esa filosofía barata, y el tipo hasta se la cree y dice: y no vuelvo a fumar. Y sí, no vuelve a fumar, pero sigue con un vocabulario, pero sigue quitándole la mujer al vecino, pero sigue borracho, pero sigue maldiciendo. Así que le reformaron una, pero el resto está grave. Pero si un hombre viene a Jesucristo, Él lo cambia por completo, porque Él sí produce el milagro de la regeneración, de la transformación, y lo hace por el poder ¿de qué? De su Espíritu Santo, porque Él es el que produce el querer como el hacer. Amigo, en esta mañana yo quiero decirte: si quieres salir de la rutina, si quieres cambiar esa vida que llevas, no busques nuevas experiencias materiales, diversiones que inclusive son perjudiciales y dañinas. Yo te invito para que abras un espacio al Señor Jesús, y Él sí te llevará a tener unas experiencias nuevas, a encontrarle sentido a la vida. Porque hoy hay cantidades de personas en el mundo que junto conmigo pueden testificarle a los cuatro vientos: Cristo transforma, Cristo salva, Cristo fortalece, Cristo renueva, Cristo le da un verdadero sentido a la existencia del hombre. Dios es la necesidad mayor.